Voy a compartir entonces pantalla, ¿ya? Puede que ahí se ponga un poco lento, ¿ya? Bien, deme un segundo. Deberían poder ver el texto del guión narrativo, ¿ya? Que se va a proyectar ahí. Bien, como les decía, ¿alguien tiene el micrófono activado todavía? Ahí sí, gracias. Bien, como les decía, cierto, la literatura está presente en nuestra vida diaria desde el principio del ser humano, ya desde que desarrolló el lenguaje, pero no está desarrollada como la conocemos ahora, que es a través de los libros, ya, sino que a través del lenguaje oral, ya. Pero antes de empezar, yo le había compartido algunas frases de dos escritores, ya. El primero era Paul Valéry, que decía lo siguiente: los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido, ¿ya? Esa frase, esa reflexión, ¿verdad? Guarda relación con que los libros son extensiones del ser humano, ya son una creación humana, por lo tanto tienen lo mismo, representan los mismos problemas, la misma experiencia, ¿verdad? Y está muy relacionado con lo que dice Borges, ¿verdad? Que él habla de la memoria, que los libros también son una forma de dejar memoria. Dice: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. ¿Cierto? Ustedes saben que los libros, todo lo que es la literatura, se crea a través de la imaginación, porque es ficción. Parte siendo ficción, por muy parecido que sea la realidad. Y también el hecho de la memoria, porque la memoria, como hemos visto en la unidad, es parte importante de nosotros mismos. Está la memoria individual, que era la memoria de nuestra biografía, de nuestro pasado, de nuestra historia, que nos hace ser quienes somos, ¿verdad? Nos hace buscar nuestra identidad, identificarnos con algo, ¿ya? Y también la memoria colectiva o memoria social, ¿verdad? Que es la memoria que tiene un país, que tiene una cultura, una sociedad, ¿ya? ¿Me van escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe, no se corta. Sí, O Muy profe. se ha bien. puesto raro. Sí, Está profe, Sí, bien. se escucha profe. bien. Mismo minuto. Bien, gracias chicos, muy bien. Como el objetivo de esta clase era, como les comentaba, ver un repaso general de los principales elementos del género narrativo. Este material, guárdenlo si pueden, porque les va a servir de aquí hasta cuarto medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la narrativa se ve prácticamente siempre, siempre van a tener que leer algún cuento, alguna novela. Mucho de lo que vamos a ver acá lo van a poder aplicar siempre. Ya vamos a ver alguna estrategia, vamos a ver algunos textos, cómo resolver algunas preguntas. Vamos a ver algo que usted ya sabe, repasar los tipos de personajes, la importancia del espacio, del tiempo, la narrativa, entre otras cosas. ¿Ya? En síntesis, ¿cierto? Vamos a ver lo más importante de este género. ¿Ya? Como les comentaba, el acto de narrar es innato, ¿cierto? Con natural al ser humano. ¿Por qué? Porque desde que desarrolla el lenguaje, el ser humano ha querido contar historia, dejar memoria, contarle anécdotas, experiencia, dejar testimonio de su experiencia, de su paso por la tierra. Entonces, por lo mismo, es que surgieron las leyendas, los mitos. Los mitos y las leyendas, ustedes yo creo que han escuchado varios mitos, sobre todo, no sé, pues de la Grecia antigua, de Roma, los mitos, por ejemplo, acá en Chile también tenemos mitos y leyendas, los mitos de Chiloé, por ejemplo, ustedes deben conocer varios. ¿Qué mitos de Chiloé conocen? ¿Conocen algunos? El Trauco. El Caleuche. Trauco, Caleuche, ya bien, ya, El Tuetué. ya también, la La, Gioconda, la La Pincoya. Pincoya. Pincoya, sí, muy bien, sí, todos esos son mitos de El la zona. cachivilo, profe. Ya, también, sí, Sí. ese es menos común, El pero Trauco. ya, bien. Todos esos son mitos que están presentes en nuestra cultura, ya en nuestro imaginario, que nosotros sabemos que son ficción. Pero ¿hasta qué punto son ficción? Porque a veces las personas que viven en estos pueblos lo ven como más real, ¿verdad? A veces para algunas culturas no son mucha ficción, para nosotros puede ser fantasía, pero a lo mejor para algunos pueblos es su realidad. ¿Ya? Bien. Por otro lado, ¿cierto? Como les decía, la narrativa está en nuestra vida diaria, porque cuando alguien nos pregunta qué hemos hecho hoy, qué hicimos el fin de semana, qué te pasó hoy día o qué te pasó ese día, o cuando nosotros hacemos esas preguntas, la persona nos va a contar algo, nos va a relatar lo que le pasó, ¿verdad? Por lo tanto, el narrar es algo cotidiano, es algo que está presente en nuestro día a día. ¿Ya? Un dato para ustedes. Dice: actualmente para nosotros la literatura es una experiencia escrita, es decir, o se escribe o se lee.
¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad letrada, una sociedad alfabeta, donde es importante saber leer y escribir. Sin embargo, eh, aún hoy se conservan instancias de literatura oral, ¿cierto? O sea, la literatura oral, la expresión oral de los pueblos originarios está presente todavía en nuestra sociedad, quizá en menor medida que antes. Por ejemplo, la sociedad de los pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches, los diaguitas, los atacameños, todo, antes en Chile había muchos pueblos originarios, ¿ya? Todos ellos tienen ese carácter oral. La poesía nace de manera oral, en primera instancia. Entonces, sabemos que ellos tienen esa forma de comunicarse, ya esa forma es que para ellos a veces es más importante la comunicación oral que la escrita, porque es su cultura, ya entonces siempre hay que entenderlo en su cultura. Pero también yo creo que han escuchado de los cuentacuentos, que es verdad que son las personas que se dedican a contar historias, ¿verdad? Y que generalmente eso se usa mucho con los niños. A lo mejor alguno cuando estudiaban en la básica, a lo mejor le contaban cuentos, así como más animado, qué sé yo, si a lo mejor se disfrazaban los profesores. Y es una forma de motivar la lectura, ¿ya? ¿Cierto? Y eso ya se hacía desde antes. Por ejemplo, en los juglares, en la Edad Media, en la Grecia antigua también, estaban los aedos también. Todo ello le contaban a las personas, se reunían en las plazas públicas principalmente o en las cortes, y les contaban a las personas historias. ¿Y qué historias les contaban? Les contaban las hazañas de los héroes, les contaban mitos de su cultura, entre otras cosas, las grandes batallas, las grandes guerras, entre otras cosas. ¿Y por qué? Porque mucha gente era analfabeta hace varios siglos atrás. Entonces, solamente algunos tenían acceso a la escritura y a la lectura. Bien, después dice lo siguiente. Denme un segundo. Bien, dice que la narración, ¿cierto? Es una serie de acontecimientos que son ficticios. ¿Por qué? Porque son inventados por un autor, ¿verdad? Son creados, ¿ya? Esa persona que nos cuenta la historia, ustedes saben que es el narrador, que en la historia siempre hay personajes, que son los que realizan acciones, y que esta inevitablemente ocurre en un tiempo y en un lugar. Por otra parte, tenemos distintos tipos de relatos, ya según su extensión. Ustedes saben que el cuento es uno de los relatos más breves dentro de la narrativa y que cuenta con pocos personajes, no hay excesiva descripción y se centra generalmente más bien en el desenlace de la historia y obviamente por su extensión siempre es importante el suspenso. Inclusive hay a veces microcuentos que son mucho más breves, a veces uno o dos personajes, tienen finales inesperados, son cortos. Por ejemplo, si ustedes han leído alguna vez algún cuento de Santiago en 100 palabras, ahí tenemos claramente microcuentos, microrelatos, ¿ya? Porque son muy breves, en 100 palabras ya te cuentan una historia. Sin embargo, no ¿Mm? pierden lo importante de la narrativa. Bien. Profesor, ¿Mm? un ejemplo de esos, de esos cuentos podría ser el Ruiseñor y la Rosa. Como es ese libro, me acuerdo que una vez nos hicieron leer un libro que tenían como varios cuentitos. Sí, puede ser. Yo leí hace tiempo ese libro. No recuerdo cuán corto es, pero sí cabe al menos dentro de la categoría de cuento. Ya no sé si cabe dentro de microcuento, pero o puede ser microrelato quizás, pero sí, está dentro de eso. A veces depende de la extensión, hay hartos criterios para analizar eso, pero sin duda está entre cuento, microrelato. Ujú. Muy bien. Gracias por el aporte. Ustedes saben, porque lo han leído ya algunas novelas, ya y estos son relatos de mayor extensión, ¿verdad? Ahí ya el autor profundiza las descripciones, los lugares, los ambientes, los personajes y el desarrollo de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces ahí el autor hace digresiones, o sea, hace reflexiones largas y se puede extender porque en la novela no hay límite. Bien, pregunta para ustedes. Dice así. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Mm? ¿Ven la Sí. pantalla? ¿Sí? Ah, ya, bien. Ya. La pregunta dice Sí, así. Respecto del género narrativo, se puede afirmar que, le voy preguntando, ustedes me van contestando. ¿Centra su interés en el relato de los hechos? ¿Sí o no, chicos? sí. Sí, cierto. Muy bien. ¿Verdad? Porque es importante que dentro del género narrativo es importante la narración, es importante los hechos. Muy bien.
presenta un mundo ficticio creado a través de relatos, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, cierto. ¿Por qué? Porque la literatura es ficción, ¿verdad? Utiliza ambientes, No personajes y necesariamente, acontecimientos. Ya, ¿por qué sí. no? A ver, ¿por qué no? porque por ejemplo ahora o sea, ahora por lo menos creo que existen esos típicos libros que son, yo que sé, autobiografía. Ya, eh, pero ojo ahí, ojo ahí. Por más cercano que lo que uno cuente esté muy parecido a la realidad, nunca va a ser tal cual la realidad. Siempre va a haber algo más que se agrega, porque si pudiéramos recordar con exactitud, aún así las palabras no serían tan precisas para describir una experiencia. Yo creo que a varios le ha pasado que alguna vez ha intentado describir cómo se siente. no Sin encuentro las embargo, palabras. cuando lo explican, claro, cuando lo explican no lo logran explicar tal cual lo sintieron. Entonces, por lo mismo, la literatura no es tan fiel a la realidad, por muy parecida que sea. Ya entonces siempre, no lo olviden, siempre que hablamos de literatura, hablamos de ficción. Ya eso no lo olviden. ¿Ya? Y la tercera, utiliza ambientes, personajes y acontecimientos, ¿sí o no? ¿También? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Porque Sí, sí, concuerdo. verdad. son elementos importantes dentro del género narrativo. Por lo tanto, la respuesta era uno, 2 y 3, era la letra E para esa pregunta. Bien, y otra cosa importante es diferenciar entre el emisor real, quien emite el lenguaje y la realidad, quien se comunica, ¿verdad?, que es el autor, y el emisor ficticio. Ficticio es el inventado, el creado. Por lo tanto, el emisor ficticio en un texto narrativo es el narrador y el emisor real es el autor. Ya no olvidar eso. En el caso de las biografías, claro, hay, o más bien de las autobiografías, en ese caso sí coincide el emisor real con el emisor ficticio, pero la mayoría de los textos no. Bien, vamos a pasar a los géneros históricos. ¿Y por qué se llaman géneros históricos? Porque van modificándose según las sociedades. Ustedes saben que así como el ser humano cambia, también cambia la sociedad. Ya no tenemos, no es lo mismo una época de hace un siglo atrás que la época actual, o hace varios siglos atrás, por ejemplo. ¿Ya? Entonces las sociedades van cambiando y las formas de escritura también van cambiando, ¿ya? Y van teniendo los rasgos de la sociedad y en algunas épocas son más importantes que otras. Por ejemplo, estaban los poemas épicos. Ustedes me podrán decir que los poemas épicos son poesía, no narrativa. Sí, hay una mezcla entre los dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las tradiciones más antiguas, como les decía, no había mucho desarrollo de la escritura. ¿Ya? Por lo tanto, se comunicaban de manera oral y de manera mucho en verso. ¿Ya? Sin embargo, son considerados narrativos porque son como narraciones orales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y eso se daba mucho, por ejemplo, en la cultura de la Grecia antigua, en el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, donde se hablaba de hazañas de héroes, de guerreros, ¿verdad? Porque ustedes saben que esa cultura era politeísta, entonces ellos creían en varios dioses, por Zeus, ¿cierto? Hades, ¿verdad? Poseidón, todos esos dioses que conocen, ¿ya? Y obviamente estos relatos ayudaban a crear o forjar la identidad de un pueblo, de una cultura. Y siempre estos relatos hablaban de héroes, ¿ya? Yo creo que ustedes han visto en los poemas épicos antes, eso se ve mucho en séptimo, octavo, ¿ya? Porque son hazañas de grandes héroes. ¿Conocen alguna historia de héroes? ¿De hazañas de héroes? Yo creo que sí, ¿eh? Por ejemplo, cuando han escuchado la historia de Hércules, en la Grecia antigua, Hércules era un héroe, ¿cierto? Un hijo de, o semidios, hijo de un dios y de un humano, ¿verdad? Está también, por ejemplo, hay varios héroes, pero por ejemplo, Robin Hood, ¿vale? Es que Robin Hood es un héroe, pero un héroe moderno, ¿ya? Un héroe no en el sentido clásico, no en el sentido de héroe como hijo de un dios y un hijo de una persona humana. ¿Por qué cuando dijiste Robin Hood se me vino a la cabeza Peter Pan? Es que está bien, ambos pueden ser héroes, pero son héroes en el sentido de que de que triunfan y están contra el mal. Eso también es un rasgo característico de los héroes, ¿ya? Pero no en el héroe clásico, ¿ya? Pero tranquilo con eso. Después viene, acá nos dan un ejemplo, que es el Cantar de Roldán. El Cantar de Roldán es un libro de la Edad Media que habla de la tradición de Francia, la tradición francesa, y que narra la batalla de Roncesvalles, ¿ya? Y en esa batalla peleó Carlomagno en el Imperio Carolingio, ya que para la historia francesa el imperio de Carlomagno fue súper importante porque fue la época imperial de Francia, ¿ya?
Ahí se relata la historia, las hazañas, ¿verdad?, de Roldán, que era un caballero, ¿ya? Bien, las epopeyas son muy parecidos a los poemas épicos. La diferencia es que ya no son de un solo héroe. Los poemas épicos hablan de un héroe en particular, en cambio las epopeyas hablan de toda una tradición, hablan de todo un pueblo, ¿ya? Ustedes yo creo que han escuchado, o a lo mejor han leído la Odisea. ¿Han leído la Odisea o han visto la película al menos? Yo me acuerdo que, no sé si en séptimo o en Ay, octavo, Sofía. pero con la profe Dani Ujú. leímos como un fragmento, pero no entero. Bien, les voy a relatar brevemente. La Odisea es el viaje de Odiseo o de Ulises, ¿verdad? De regreso a su hogar, a Ítaca. Y regresa después de los últimos 30 días de la guerra de Troya. Perdón, sí. Primero, claro, ocurren los últimos 30 días de la guerra de Troya y en este regreso es que Ulises vuelve a su casa, pero no es un viaje de así como y ahora me voy y llego. No, ellos tenían que atravesar todo el mar, todo el océano, ¿ya? Y para eso, como estamos dentro del universo de los griegos, ustedes saben que habían dioses, habían cíclopes también, habían monstruos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Ulises, Odiseo va a tener que enfrentarse a la sirena, va a tener que enfrentarse a los dioses, por ejemplo, a Ares, el dios de la guerra, a Hades también, entre otras cosas, ¿ya? A la Gorgona, ¿verdad? Entonces, todo eso va a tener que pasar, toda esa, como por así decirlo, peripecia, para poder llegar a su casa. Y ahí estaba Penélope esperándolo, ¿cierto? Mientras era como acechada por otros hombres que querían que ella ya no esperara más a Odiseo, ¿ya? Es bien entretenido, quizás tiene un lenguaje un poco más antiguo, obviamente la traducción igual son del lenguaje antiguo, pero a veces ahí podrían ver alguna película o al menos leer algunos fragmentos. Es bien bonito el libro, ¿ya? También tenemos acá en Chile La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, ¿ya? Que es un libro fundacional, ¿ya? Porque nos habla del periodo de fundación de Chile, ya de las batallas entre los araucanos, que eran los pueblos mapuches, ¿cierto? Araucanos, porque así le pusieron los españoles, ¿ya? Y narra esta batalla, lo narra de manera como bien poética. Bien. También tenemos los cantares de gesta, pero los cantares de gesta son más de la Edad Media. Esa es la diferencia. Los cantares de gesta también son hazañas de un héroe, ya como los poemas épicos. La diferencia es que ese héroe representa un modelo a seguir para el pueblo. Ustedes saben que la Edad Media era una época muy moral, mucho de educar al pueblo, ¿verdad? Porque estaba la influencia de la iglesia. Entonces siempre los textos tenían esa función educativa. En ese caso es que tenemos el cantar del mío Cid, ¿ya? Y el cantar del mío Cid es este cantar, ¿verdad? Donde está un poco relatado de manera poética, pero sin perder lo narrativo, ¿ya? Que eso fue escrito hacia el siglo X, XI, en plena Edad Media, ¿ya? Donde el Cid, yo creo que han escuchado, va librando batallas, va liberando a personas con las que han cometido, no sé, por ejemplo, que alguien arrestó a alguien, él hace justicia y ese tipo de cosas. Bien, otro tipo de texto narrativo son las leyendas, que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Que son propias de la tradición oral y que acá en Chile se dan mucho, por ejemplo, en Chiloé, ¿cierto? Y habíamos escuchado también de que estos son hechos sobrenaturales, ¿ya? Y que a veces intentan acercarse mucho a la realidad, sin embargo siguen siendo ficción. Y un ejemplo claro, si es que pueden verlo ahí en la imagen, es el Caleuche, quien antes lo nombraron, y el Caleuche es este barco de brujos, ¿cierto? Que se aparece en los mares chilotes durante la noche, ¿ya? Y cuenta la leyenda que quien lo mira y es descubierto por los brujos sufre la torcedura de su boca o muere súbitamente, ¿verdad? Todo esto lo hacían como para asustar igual, para que, no sé, las personas no salieran mucho en la noche o las mujeres no salieran en la noche, entre otras cosas, lo mismo que con el trauco, ¿verdad? Y dice, la hazaña es intentar mirarlo sin que sus tripulantes se den cuenta. Quizás uno se puede preguntar, hay películas al respecto, cuánto de esto es verdad, cuánto es ficción, ¿verdad? Eso es propio de cada cultura. Pero se Otro, inventaron. No, ¿sí? no, no, no. No, 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 no. Sigue leyendo. Ya. Otro texto es el romance, ¿ya? Este consiste en un poema narrativo, ¿ya? De carácter anónimo, ¿ya?
El romance, como el nombre lo dice, son textos más bien que hablan, bueno, no hablan solamente del amor, pero puede ser uno de los temas, ¿ya? Ustedes saben, cuando hemos visto, el año pasado vimos el romanticismo, hablamos que el romanticismo tiene que ver también con los valores de un pueblo, con los valores de una cultura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, están escritos ya un poco más en verso, ¿ya? Y hablan están inspirados en la religión, en la guerra y en el amor, ¿ya? Esos son los principales temas. Otro tipo de textos son las fábulas, que ustedes saben que las fábulas son de carácter didáctico porque dejan una enseñanza, están representadas por animales, pero animales que tienen características humanas, que son personificados, por lo tanto siempre esos animales te dejan una enseñanza. Y un tipo perdón, un autor característico representativo es Esopo con sus fábulas, ¿verdad? Que es bien entretenido, son bien cortas, ya que podrían leer. La parábola es otro tipo de texto, ¿verdad?, de la narrativa, ¿ya? Y las parábolas son más propias de la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos muchas parábolas, hay varias. Ya la más común, la más conocida es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que vuelve a la casa del padre después de haberse ido, después de haber sido como rebelde, ¿ya? Y siempre te dejan también una enseñanza. Son muy parecidas a las fábulas, la diferencia es que la parábola son personas, ya no son animales. Bien, otra pregunta para ustedes. Dice así, los géneros narrativos literarios históricos, los que vimos recién, se caracterizan porque, dice, responden a un modelo estructural inmodificable en el tiempo, surgen a partir de determinadas circunstancias. ¿Cuál será la correcta ahí? Está la respuesta ahí mismo, pero creo que me la justifiquen. ¿Por qué sería la B la correcta ahí? Dice, surgen a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época. El emisor y los receptores literarios, perdón, surgen a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época. Eso sí, sí o sí es así, ¿verdad? Porque ustedes saben que cada época, cada tiempo, cada lugar, cada sociedad, de alguna manera tiene su propio tipo de texto, ¿ya? Escoge ciertos tipos de texto. Por lo tanto, sí o sea, sí o sí, y el nombre lo dice, la novela, la fábula, los cantares de gesta, todo lo que vimos recién, los poemas épicos, ya están caracterizados porque representan lo que pensaba una sociedad y en ciertos momentos se usan más que en otra época. Entonces la B sí o sí era la correcta. Por lo mismo, la A no podía ser porque la A dice responde en un modelo estructural inmodificable en el tiempo. Ujú. Eso no es así porque al contrario, sí va sufriendo modificaciones, o sea, los géneros literarios no son iguales a lo largo del tiempo. Ujú. La otra alternativa dice, el emisor y los receptores literarios comparten el mismo tiempo histórico. Eso no puede ser así porque la persona que escribe el texto, el autor, a veces la escribe hace un siglo atrás, la pudo haber escrito ayer, claro, o la podría haber escrito hace mucho, mucho tiempo, hace varios miles de años, ¿ya? Sin embargo, nosotros si lo leemos en la actualidad, hay mucha diferencia en el tiempo. Entonces, en realidad, no necesariamente leemos un texto en el mismo momento que es creado, ¿ya? Manifiesta una realidad ficcional propia del género narrativo, esa podría ser un distractor, porque habíamos dicho que la literatura siempre es ficción, eso es verdad, pero la diferencia está que todos estos relatos que vimos se basan en la realidad igual. O sea, siempre hay algo de realidad, no son del todo ficción. Ya ahí, en este caso, se habla como si fueran solamente ficción. Y por último, su forma y su estructura dependen de la temática que se quiera abordar. Ese también es un distractor. Y claro, a veces puede depender de los temas, ¿ya? Pero generalmente más bien dependen del tiempo y la época, ¿ya? Porque hay ciertas culturas que prefieren ciertos géneros literarios para expresar su cultura y más que los temas que quieren expresar, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ujú. Sí, profe. Bien, bien, ahora Sí, vamos profe. a Sí, centrarnos, profe. ya, bien, gracias. Vamos a centrarnos en el tipo de narrador según la focalización. Ustedes saben que la focalización es como el foco de una cámara, es como nos centramos en ciertos rasgos, por ejemplo, de lo que se va a describir, ¿ya? Está el narrador omnisciente, que es el que todo lo sabe, ¿ya? Que sabe los sentimientos, que sabe las emociones de los personajes.
¿ya? Intenta ser lo más objetivo posible, ¿ya? Sin embargo, como es de focalización cero, siempre pierde un poco la objetividad igual, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y focalización cero porque él no se enfoca en ninguna parte, o sea, él como que puede enfocarse en los sentimientos, en el mundo interior del personaje, o puede enfocarse en lo que observa, ¿ya? Entonces, por eso se llama de focalización cero. ¿Ya? Un ejemplo es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ¿ya? Dice así: el narrador de Alicia en el País de las Maravillas no solo es capaz de contarnos lo que hace Alicia junto a su hermana, sino que puede incluso citar los pensamientos de la joven protagonista, pues sabe lo que se pregunta Alicia en torno al libro que lee junto a su hermana. Y dice así: Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada con su hermana a orillas del río, sin tener nada que hacer. De vez en cuando se asomaba al libro que estaba leyendo su hermana, pero era un libro sin ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, se preguntaba Alicia, que no tiene diálogos ni dibujos. Bien, ¿por qué podríamos decir que es omnisciente en ese fragmento? ¿Por qué el narrador sería omnisciente? Profe, porque ahí empieza a describir lo que sentía la Alicia en ese momento. Ya, exacto. Claro, por ahí va. Y porque dice, al principio dice, Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada, ¿cierto? Eso de emitir juicios de valor sobre cómo se siente un personaje, eso lo hace un narrador omnisciente, ¿ya? No siempre es que sepa cómo se sienten internamente. A veces con que él comente los sentimientos de un personaje, está siendo omnisciente igual, ¿ya? Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar ahora a la focalización interna. Ustedes saben que la focalización interna es propia del narrador protagonista, porque se centra en su mundo interior, en sus sentimientos. Por lo tanto, es subjetivo, ¿ya? Y obviamente se restringe el grado de lo que conoce, ¿ya? Ejemplo de Fyodor Dostoyevsky, Memoria del subsuelo. Dice así: soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, no soy nada atractivo, creo que estoy enfermo del hígado. Sin embargo, no sé un higo de mi enfermedad y seguramente tampoco pueda precisar qué es lo que me duele. No estoy en tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy supersticioso o más no poder, aunque lo justo como para respetar la medicina. ¿Por qué podríamos decir que es de focalización interna este relato? Porque todo el tiempo se está describiendo a sí mismo y tampoco es que sepa todo. Exacto, Porque, ¿verdad? profe, Ujú. ahí salen así como que puede ser o protagonista o narrador testigo y claramente al leerlo uno se da cuenta de que es protagonista porque todo el rato se describe a sí mismo y lo que siente en aquel momento. Exacto. Exacto. Ambas respuestas estuvieron muy bien. Bien, chicos, muy bien. Eso es, muy bien. Bien. Lo siguiente, bueno, es en relación a Dostoyevsky, que él es un autor interesante que lo leyera en algún momento. Puede ser un narrador pesado, pero no ahora, pero más adelante, si le gustará leer algún libro, podrían leer Crimen y Castigo o algún otro libro de este autor que es de la literatura rusa. ¿Ya? Es bien interesante, porque aborda mucho el mundo interno de los personajes. Bien, otro tipo de focalización es la externa, y esta se da para los narradores que conocen parcialmente la realidad, es decir, que conocen solamente lo que observan, que se llama conocimiento relativo, o también podría ser el testigo. Ejemplo, tenemos El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Dice así: el sótano está caliente con el brasero que tenemos encendido día y noche para que se seque el engrudo con que el mudito empapeló la pared. La Amalia plancha pañales. La María Benítez quiere tenerlo todo preparado con tiempo para el nacimiento. Revuelve mixtos fragantes sobre el fuego. Espera que hiervan hechas otras hierbas que cambien el olor de la habitación. Un poco más de agua, cuela, deja enfriarse, vierte agua de colores dentro de frascos. Esto sirve para restañar la sangre. Uno nunca sabe con una primeriza. Y esto desinfecta, y esto para ponerle fomentos por si le siguen las jaquecas. ¿Ya? ¿Por qué podríamos decir que es externa la focalización ahí? Porque solo está narrando lo que ve y no habla de nada de lo que piensan los personajes de ese fragmento. Exacto, Pía, eso es. Muy bien, súper bien, chiquillos, van súper bien. ¿Ya? Bueno, en realidad narrativa hemos visto, yo creo que casi siempre, pero es importante recordar. ¿Le va quedando más claro? ¿Sí? ¿O no? Profe,
Ya, Sí, bien. profe. Bien, ahora vamos a ir a los tipos de narradores. Ustedes saben también que los tipos de narradores, hay una categoría, dos categorías que les enseñé, que eran los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Homodiegético significa que están dentro del relato. La palabra homo significa dentro de o igual a, y diégesis significa relato o historia. Por lo tanto, los narradores personajes, que son aquellos que participan en la historia, como el protagonista o el narrador testigo, ya serían homodiegéticos. Un ejemplo es el relato de este fragmento del lobo estepario de Hermann Hesse. Ese libro también es muy bueno, así que podrían leerlo. Dice, tuve que bailar con ella 2 o 3 veces y en un intervalo me presentó al que tocaba saxofón, un hombre moreno, joven y bello, de origen español o sudamericano, el cual, como ella dijo, sabía tocar todos los instrumentos y hablar todos los idiomas. Ahí tenemos, ¿verdad?, un narrador protagonista, porque habla en primera persona, por lo tanto es un narrador personaje y por lo tanto es homodiegético. ¿Ya? Bien, el siguiente tipo de narrador, como les decía, era el heterodiegético. Hetero significa fuera de, ¿ya? Fuera de la historia en este caso, ¿ya? Y tiene que ver con el narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente no es un personaje, sino es externo a la historia. Y el de conocimiento relativo, que es como el narrador observador, que conoce desde fuera de la historia. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos narradores o un narrador que está fuera del relato. ¿Verdad? Dice, el siguiente fragmento, el narrador no se encuentra en la historia, pero conoce hasta el más mínimo detalle, incluso lo que ocurre en un plano invisible. De Mario Vargas Llosa, El abuelo. Regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad. Pero los insectos pululaban y los manoteos desesperados de don Eulogio en torno del rostro no conseguían evitarlos. A su barbilla trémula, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados, llegaba a cada momento lancetas invisibles a punzarle la carne. ¿Ya? Ahí el narrador sabe hasta inclusive lo que siente el personaje como internamente. Por lo tanto, un narrador omnisciente, y al ser omnisciente es heterodiegético, porque está fuera de la historia. Bien, pregunta para ustedes. El narrador de un texto literario se caracteriza por desempeñar el rol de emisor en el texto, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿sí es cierto? Sí, profe. Porque tenemos el emisor ficticio, que es el narrador, y el emisor real, que era el autor. ¿Participar o no en el desarrollo de la historia? Sí, 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 cierto, por sí, algo porque... está la clasificación de hetero o homodiegético. Exacto, muy bien. Y ser un ente de ficción. ¿Es ficción o no? ¿El narrador es de ficción? Es ficción, sí, 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 porque... Sí, algunas porque veces. en realidad siempre. ¿Por qué? No se olviden que el narrador siempre va a ser un ente de ficción, ¿ya? Por mucho que el narrador coincida con el autor, como en las autobiografías o en el relato testimonial, por ejemplo, que hayamos visto, ¿ya? Por mucho que coincida, la voz del narrador no es la misma que el autor, por muy parecida que sea, por mucho que sea la misma persona. ¿Por qué? Porque el momento de contar una historia cambian algunos detalles. Siempre va a haber algo que va a cambiar. Por más mínimo que cambie, ya es ficción. Bien, hay algo que no hemos visto mucho, pero es importante que lo conozcan, que son los estilos narrativos. Los estilos tienen que ver, por ejemplo, está el estilo directo, el estilo indirecto y el indirecto libre o mixto. El estilo directo es cuando hablan directamente los personajes, son los diálogos, ¿ya? Esos son el estilo directo, porque hablan directamente los personajes. Vamos a ver el siguiente ejemplo de Martín Rivas, de Alberto Blescana, ¿cierto? De narrativa chilena. Dice así. ¿Y cómo se llama usted?, preguntó con voz seca. Martín Rivas, contestó el provinciano, tratando de dominar su impaciencia, que no dejó por esto de reflejarse en sus ojos. Espérese, pues, díjole el criado, y entró con paso lento a las habitaciones del interior. Ahí claramente tenemos un diálogo entre los personajes donde se expresa lo que dicen, por lo tanto es estilo directo. Bien, el estilo indirecto, en cambio, es solamente cuando habla el narrador, ¿ya? No hay pensamiento, no hay intervención de los personajes, ¿ya? Y se lo explica de la siguiente manera. El narrador nos hace saber lo que dijo el personaje a través de sus palabras usando el adverbio que. Cotidianamente, esta forma muy utilizada, pues permite repetir lo que nos dijo alguien sin utilizar exactamente las mismas palabras. Ejemplo del estilo indirecto sería, María me contó que va a viajar fuera de Chile. ¿Por qué?
porque el que toma la palabra es el narrador, no se la da a un personaje o a otro personaje. Bien, y otro ejemplo es, él nos contaba contento y ahora les tocaba a ellos, salud hecho un caramelo de felicidad, al ver si nos apurábamos a tener enamorada y Cuellar golpeando la mesa con su vaso. Él nos contaba, ¿verdad? O sea, el narrador, aquí solamente tenemos la voz del narrador, por eso es estilo indirecto. ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, estilo profe. directo, hablan solamente los personajes, indirecto solo el narrador, indirecto libre, que es el que vamos a ver ahora, se mezclan las voces, ¿ya? El narrador parece, en el indirecto libre, hablar desde el interior de los personajes, en tanto se inserta en el discurso del propio narrador, lo que los personajes dicen, pero sin hacer la diferencia entre aquello que es dicho por el narrador y lo que es dicho por los personajes. Ejemplo de Ray Bradbury de Crónicas Marcianas. Si pueden leer Crónicas Marcianas, léanlo, es muy bueno. Es como de ciencia ficción, donde se ve cómo sería vivir en Marte, la raza humana se va a vivir a Marte y ahí crea sus casas y todo lo demás. Es bien entretenido ese libro, así que podrían leerlo. ¿Ya? Dice así. En este ejemplo, aquello que aparece subrayado corresponde a un discurso indirecto libre. En este caso se insertan las preguntas que se hace el propio personaje en lo que el narrador omnisciente describe. O sea, el narrador sigue siendo omnisciente, pero y ahí se da cuenta, de hecho, que él mismo dice lo que el personaje piensa. Dice así, quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Claro, ahí, bueno, el libro, dentro del contexto del libro, en realidad también hay el tema de las clases sociales, pues, ¿no? No todas las personas, las que no tenían dinero, no podían igual ir a Marte con tanta facilidad. Bien, se entendió lo de los estilos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Miren chicos, nos quedan pocos minutos, creo que nos quedan como 4 minutos. Ya no vamos a alcanzar a ver el texto completo porque era bastante extenso, ya, pero lo vamos a retomar la próxima clase, ya, y vamos a ver Profe, le queda un minuto. sí, vamos a retomarlo en la próxima clase, ¿ya? Y nos vamos a ir a la síntesis, sí, ¿ya? Ya ahí me acuerdan que quedamos ahí, ¿ya? La idea, más bien esto, como les decía, les va a servir hasta cuarto medio, ¿ya? O inclusive siempre que lean van a poder recordarlo, ¿ya? Entonces, un material que siempre van a tener disponible. Bien, en realidad nosotros repasamos, ¿verdad? Lo que eran los tipos de personajes, los tipos de narradores, ¿verdad? Los homodigéticos, heterodigéticos, o intradigéticos y extradigéticos, que son los otros nombres que recibe, ¿ya? Vimos los géneros históricos, ¿ya? Y ahora nos queda ver, bueno, también vimos los estilos literarios, como el directo, indirecto, indirecto, libre, y nos queda ver los tipos de personajes y algunas técnicas literarias como el monólogo y las anacronías. Bien, bien chicos, ¿hasta acá alguna duda? No, No, profe. ¿No? No, profe. Bien, gracias por la asistencia, por la participación, ¿ya? Nos vemos, bueno, cualquier cosa me preguntan y nos hablamos la semana, ¿ya? Ya, Cuídense profe, mucho, que estén muy gracias. bien, Chao. igual, Esté bien, chao, chao. igual, Chao, profe. chao, que esté muy bien, Soy chavorrista. Igualmente. gracias igual, chau, chau. Ahora, ¿qué queréis?